Muy buena gente, ¿cómo les va? Acá estamos en un nuevo video de Paladins. La verdad que la estoy pasando muy bien. Cada vez me gusta más el tema de los videos, cada vez me interesa más, trato de mejorar en lo máximo que pueda en un corto periodo de tiempo. Hay que estar muy al día con las cosas nuevas que se están trayendo, la verdad que son increíbles y bueno, nada, con esta serie la verdad que la estoy pasando de lujo. Igualmente tengo ganas de agregar otras cosas como lo que viene siendo Paladins. No, Paladins ya no estamos jugando. Tengo ganas de agregar Overwatch. La verdad que es un juego que me gusta mucho, 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 mucho. Así que nada, vamos a ver si dentro de lo pronto ya lo podemos ir agregando. También estoy viendo para cambiar varias cosas en el canal, ya sea banner, ya sea iconos. Vamos a ver si podemos meter unas cuantas transiciones para poder meter unos cortes y que no se haga largo todo lo que viene siendo la espera de las colas y demás. Nada, pues. Vamos a ver si en estas partidas nos puede llegar a ir bien. No he decidido con qué campeón ir esta vez, así que vamos a ver. Casi seguro que vaya con un flanco. Saben que a mí me gustan mucho los flancos, así que vamos a ver si podemos arrancar con eso. Si decide meterse el último que falta, por favor te lo pido, no tengo ganas de esperar media hora. No sé por qué motivo se bugueó. O no. Ah, no, era que faltaba entrar. Pensé que estaba en selección de champ o algo de eso. A veces le pinta la bugueada fuerte y queda colgado en la pantalla principal. No sé. No sé si solamente me pasa a mí o a alguno más le puede llegar a pasar. En fin. También estuve viendo todo lo que es el tema de mejorar audio. Ya dentro de nada me va a llegar un nuevo micro para poder cambiarlo, colocarlo mejor, mejorar todo lo que es el ruido de alrededor y que se escuche de muy puta madre. Veremos qué tal nos va con eso. Porque también hay que tener en cuenta que la voz de uno también ayuda a perjudicar, dependiendo de cómo decidamos hablar, ¿no? Obviamente. Así que nada, mientras esperamos ya 2 minutos casi de cola, es increíble que tengamos que esperar tanto. Les iba a comentar, no sé si muchos ven todo lo que son las reviews y comentarios de noticias nuevas que van saliendo con todo lo que es la parte de hardware de una computadora, pero bueno, yo estuve viendo hace muy poco tiempo, cuando después de que salió la serie 30 de Nvidia, la RTX, como la 360, 370, 380. Estuve viendo varias noticias y no sé si conocen a Drax, no sé si lo conocen o no. Es un mexicano que sube videos de todo, noticias sobre el mundo del hardware. Pero bueno, hoy, no sé si hoy o ayer estuvo comentando sobre la RTX 3080, perdón, que dice que este, está muy pasada de está muy pasada de lo que viene siendo generacional, ¿no? O sea, rompe con todos los FPS básicamente. Dice que está muy por encima en cuanto a los motores de los juegos lo permiten. ¿Qué quiero decir con esto? Es que supongamos que nosotros tenemos un vehículo, el último vehículo que salió, que nos prometen que va a andar a 300 kilómetros, 400 kilómetros, pero aún no se desarrollaron las ruedas que puedan aguantar esa velocidad. No sé si se entiende la referencia. Entonces vamos a tener un superauto que puede ir a 300, 400 kilómetros, pero las ruedas solamente nos permiten ir a 120. En este caso las ruedas son los motores de los juegos, motores gráficos y todas esas cuestiones. Por eso mismo se ve muy limitado, no sé si han visto alguna review que otra, se ven limitados los FPS con respecto de la 3080 a la 2080. Muy poco lo que cambia, justamente por eso ya después de que salgan las consolas en adelante ya va a cambiar eso, sobre todo por el hecho de que los juegos son generación que no me sale la palabra, van dependiendo de las consolas. Me explico. Por ejemplo, cuando las consolas solamente salían en 720, los juegos estaban
escalados a 720. Todo lo que salía en PC que se podía correr en 1080, por así decirlo, eran ports que salían con mejor definición, pero nada más. Todo lo demás estaba preparado para las consolas. Y así pasó después de que empezó a salir en 1080 30 FPS, después en 1080 60 FPS, siempre fue exactamente lo mismo. Toda la mayoría de los juegos, salvo algunos que salían específicamente para PC, salían con mejores gráficos, se pedía mejor y demás. Pero bueno, ahora con el tema de que las consolas nuevas, como la Play 5, la Xbox Serie X, me parece que es, no me acuerdo, pueden ir en 4K y prometen ray tracing, va a haber una mejora muy sustancial. Yo calculo que esto es para moverme, como siempre. ¿Esto para qué es? Saco esto, bien, perfecto. Voy para adelante. Muy bien. Yo calculo que va a haber un cambio de juegos mucho mayor con respecto a las consolas y por ende vamos a poder notar una diferencia mucho más grande a partir de ahora con respecto a, a la 3080. Creo que vamos a tener mucho mejor rendimiento, mayores FPS en los juegos nuevos y todo lo que viene siendo el ray tracing y demás mucho más suavizado, mucho mejor. Así que nada, veremos cómo nos sienta de ahora en adelante. Yo la verdad que tenía ganas de agarrar la nueva Play 5, dado que no sé ustedes, pero para mí, por más buena que sea la Xbox, sigue siendo los mismos juegos que van a salir en PC. Prefiero jugarlo en PC y no en mierda. Y no en cosas. Y no en. Muy bien. Y no en lo que viene siendo la Xbox. Pero bueno. A ver qué. Ajá. Bien. Ya por lo menos sabemos qué hace. Volvemos, ya sabemos qué hace la. Mierda, me agarró otra. Ya sabemos qué hace la ulti. Hay que tirarla más cerca. Prefiero jugarlos en PC. Porque básicamente eh, es mucha más comodidad. Y sobre todo no me tengo que gastar el pastón en, en lo que viene siendo. Bien. En lo que viene siendo la consola. Eso es básico y llanamente. Mierda. ¿De dónde me agarro? Así que nada, eso. Pero bueno. De momento venimos bastante bien. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Bien, vamos a curarnos. Perfecto. Así que nada, no sé qué les estarán pareciendo lo que viene siendo los juegos. Espero que les guste. Mierda. Era seguro que iba a morir, pero bueno, por lo menos pude matar a alguien. Creo que debería ponerme agilidad, dado que no tiene dash, salvo la Q con el clic derecho. ¡Ah! Ahí está, ya estamos a full de agilidad. Como iba diciendo, no sé qué les viene pareciendo todo el tema de los gameplay, pero bueno, trato de hacerlo lo mejor posible.
Así que nada, cualquier cosita ya saben, como siempre, me pueden decir. Ah, ¿de dónde me cayó? ¿De dónde me cayó el piratita? El otro día que fue ayer, sí, que jugamos, no sé cuándo están viendo este video, pero si lo están viendo dentro de un año, no fue ayer. Este, jugamos Drek, Drekshi, no sé cómo lo dicen ustedes, pero bueno. Ah, siempre va atrás mío la señorita. Muy bien, gracias. Y la data que me está tirando, de que casi dispara proyectiles, que trata de esquivarlo, la verdad que es algo que no tenía ni idea. Muy útil la información. A ver si podemos meternos acá con la ulti. Oh, sí. Es muy poco medible el rango que tenemos para tirar la Q. Ah, vamos a tirar. Menos mal que le voy a tirar justito. Mala idea, mala idea, mala idea, mala idea. Muy mala idea volverme. Vamos con esta vuelta. Pero bueno, vamos a ver si dentro de poco metemos lo que viene siendo Overwatch. Que creo que va a estar bastante mejor. Muy bien. Por lo menos como para, diría yo, que cambiar un poco. Para jugar, partimos fuertemente. Como para cambiar un poco, jugar otra cosa. Tenía también pensado meter algo de LOL. No sé si les interesaba hasta que salga Cyberpunk. Porque tengo muchas ganas de meterle a Cyberpunk. Estoy segurísimo de que va a estar muy pero muy bueno. Así que nada, a ver qué es lo que opinan sobre meter estos dos juegos mientras tanto. La verdad que por lo menos al LOL hace mucho tiempo que no le doy una sola repasada, así que eh, creo que podría volver nuevamente el señor Manco. Y bueno, de momento Paladins la verdad que nos está yendo bastante bien. Creería que dentro de los que son mis capacidades de madera 4 creo que nos está yendo bastante bien. Así que nada, de momento ya vamos por el tercer video de Paladins. Vamos a ver qué nos depara más adelante. Pero bueno, vamos a ver si esta vez entra la partida un poquitín más rápido que anterior, que tuvimos 2 minutos y medio esperando. Y la verdad, no sé, ustedes no, porque simplemente escuchan, pero bueno. Tampoco sé si es tan agradable para ustedes escucharme durante tanto tiempo. Este, para mí la verdad que es bastante complicado llevar una charla en un video entero, sobre todo por el hecho de que no me gusta mucho prepararme temas, porque debería de recordar los temas que preparo y sobre todo divago mucho en los temas. Te arranco hablando de una cosa y termino hablándote de la abuela nona, de nada que ver. Así que nada, por eso no soy mucho de preparar temas. Sé que muchas personas se preparan los temas, 3 o 4, dependiendo de lo que vaya a durar su video. Van distintas cosas para hablar y demás. Yo por el momento no es algo que acostumbre ni que me guste demasiado, así que de momento se va a esperar. Este, y nada, todavía no me han comentado cómo va el tema de lo que es
los videos, si les parecen buenos, si hay algo para cambiar, si doy demasiada charla y aburro, si algo, no sé. Saben que siempre se apoyan las buenas críticas, tampoco alguna crítica sosegada de nada que ver, solamente el insulto por tirarlo. Y nada, espero que, como siempre les digo, den un buen apoyo al canal, sobre todo. Ya saben que le pueden dar like, compartir, siempre más que agradecido. Y mira, esperemos que esta vez no tengamos los mismos problemas que tuvimos ayer. Si alguno vio el video de ayer. Repito, si es que lo están viendo ahora, si lo ven un año más tarde, va a ser medio complicado. Deberían de verlos por lo menos un 30 de septiembre de 2020. Eso sería correctamente para verlo ayer. Les comentaba que me había dado una cantidad de problemas bastante grande lo que viene siendo para el tema de los cortes y demás. Estaba dando bastante problemas para grabar y espero que esta vez pueda ir todo bien. Capaz que le hago una pequeña modificación a lo que viene siendo el audio. Si, veo si podemos conseguir un audio mejor, mucho más definido y no tan ruidoso, diría yo. Ya el primer video sí recuerdo que no fue lo mejor posible, pero nada, ya para el segundo creo que se escuchaba decentemente, pero bueno, siempre hay que buscar algún tipo de mejorita, diría yo. Y bueno, vamos con la primera partida ya bien, ganada. Vamos a ver si podemos sacar las dos partidas con win. Sería bastante bien. Sobre todo para poder remitirnos. ¡Ay! No, le erré de botón. Tendría que haber tirado el clic derecho en el clic izquierdo. Le erré fuertemente de botón. Entonces, era cuestión de hablar y ya primera muerte. Seguramente, espero yo que no, nos tomen la carga. Ok, ok. Me gusta porque... Ah, con razón había llegado. Sí, había muerto todos. Por eso es que había llegado hasta atrás del todo, que es donde estaba yo. Como decía, me gusta porque tiene sarta vida y igualmente te pega unos palos bastante dignos de ser nombrado. Bien. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Que me agarra el gafe fuerte y duro. Donde empiezo a agafar fuerte y duro se vienen los insultos. Fuerte y duros también. Así que nada, esperemos que no pase. Ok. No llegué ni siquiera a entrar a la base. Bueno, era cuestión simplemente de decir que nos vaya bien en esta partida como para que nos den por detrás. Ay, Dios. También si vamos todos separados, dudo que vaya demasiado bien, te digo. Encima sin poder comprar, ya algunos tienen nivel 13 en alguna, otro tiene 4. Y nosotros con una eliminación, 4 muertes. Efectivamente las otras sí que no fue mejor. Pero bueno, de momento sigo pensando que Moshi o Moji, como quieran decir ustedes, es el mejor flanco.
que tiene Paladins. Hasta que alguno me haga cambiar de opinión. Por lo menos para mí es el mejor. Le pega unas burradas de piña el animal. Es increíble. A ver si podemos tirar la ulti sin que nos vean. Podemos acercarnos. Ok. No voy a opinar sobre lo que acaba de pasar. Espero que ustedes tampoco opinen sobre lo que acaba de pasar. Pero bueno, yo quería probar la ulti. Todo lo demás no me importaba. Simplemente probar la ulti. Ok. Ok. Ah, me dolió hasta mí, te diría. Eso que, y eso que es un juego. Me metió dos sopapos nada más y me mandó a la cama. No es que yo te digo que era simplemente cuestión de hablar un poco como para saber. Encima que no sé por qué motivo estaba volando, pero bueno. Encima de que supuse que nos iba a ir bien, yo te diría que no, no va para nada bien. No sé por qué, o en realidad sí sé por qué, porque soy un manco. Los PJs que me tocan en contra pegan una sartada como la loca esta. Y cuando lo uso yo, nada, nanay, no pegan una mierda. Pero bueno, definitivamente es el hecho de por qué soy yo. Bueno, vamos a ver si es algo increíble. No te digo que no, que pega demasiado. Pero bueno, vamos a ir con una más porque tengo que desquitarme y tengo que ganar la que viene, básicamente. Así que vamos a ir con una más, una más. Supongo que se podría ir cortando. No sé por qué motivo me aparece. Si yo bueno, justo nos arrancamos como dice, no sé por qué motivo me aparece la notificación del 1 ahí. Si volta con el mismo. Si es porque le compré la. Eh, me sale la armadura, pero no es la armadura. Demasiado, demasiado wow. La skin, ahí está, que no me salía. Es porque le compré la skin, pero ya lo vi como 3 veces a la notificación esa y no se va. O sea, está bugueado feo. Pero no es la primera vez que me pasa con una notificación, ya me ha pasado varias veces. Así que bueno, vamos a ver, vamos a tirar la última partida. A ver si esta vez nos puede ir un poco mejor. Bien, tenemos todos luchadores, como yo le digo, los que se rompen la cara de frente. Todos, no tenemos un tanque, no tenemos nada. Y yo no iba a cambiar tampoco por las dudas. Yo tenía que ir con el mismo, sí o sí. Así que bueno, a ver si por lo menos esta vez podemos tirar una ulti como la gente. Una te pido, papá, una. Lo mismo. Ahora vamos a ir con esto para que nos cargue más la ulti más rápido. Y vamos con arranca vida. ¿Para qué? Para poder curarnos un poco más, porque tenemos 2000 de vida nada más. Me gusta porque el resto la compra bien, gracias, por lo que veo. Comprar nada, por las dudas. Ahí está. Uno por lo menos. Creo que esto es la culpa de por qué yo me estoy perdiendo. No es que sea malo, lo más mínimo, sino que es porque no compra ninguno. Yo estoy seguro de eso. Que sea cierto no es otra cosa, pero yo estoy seguro de eso. Encima como para completarla nos tocaron
dos de traslado del carro este, no me acuerdo, de asedio, sí, que no me acordaba cómo se llamaba. Muy bien, para ser la primera me parece perfecto. Muy bien, segunda. Ah, me gusta porque me mataron dos Hellers. Y además yo estaba enfocado en mi pariente lejano de otra madre. Mi pariente cercano de otra madre. O, mejor dicho, en mi hermana de otra madre. Sería la denominación correcta que ya no sé ni hablar. Ok. Perdimos la carga, me parece correcto. Muy bien. Me, ah, iba a decir que me estaba pegando sarta cagada a palo el Heller, pero no. Era que tenía a mi hermano de otra madre atrás mío. Bueno, vamos a ver si por lo menos podemos defender. Como mínimo. ¿Recuerdan lo que les dije de que estaba mejorando? Bueno, me retracto sumamente de lo dicho. Sumamente me retracto de lo dicho. Peor, pero peor no me podría ir en la vida. Dios mío. Muy bien, perfecto. Vamos con dos pérdidas nomás. Te digo que no voy a parar hasta no ganar una, ¿eh? ¿Ah? Ajá. Bien. Encima voy aprendiendo las habilidades sobre la marcha. Por lo menos un plus del hecho de jugar tan mal. Voy aprendiendo las habilidades por la marcha. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si por lo menos podemos agarrar el carrete. Aunque deberíamos agarrar y meterlo también, cosa que lo veo bastante complicado. Porque yo pensaba que era algo, pero no. Simplemente una pequeña iluminación. Nos vemos, hermano. Muy bien. Ah, yo creo que no estaría nada mal que... Ok, uno por uno. Uno por uno. Estamos a mano. Estamos a mano. No vendría nada mal el hecho de que... Vamos a poner esto porque tiene dos pillars. No estaría nada mal que recargue después de que apretas la Q. Estaría un poquitín roto, pero poquito. Tampoco tanto. Bien. Nuevamente nos murimos todos. Nos murimos todos. La morición, papá. Ok. No llegué ni siquiera a tirar la F. Ni siquiera llegué a tirar la F. Igual fue una idea muy buena pegarle al tanque en vez de a mi hermano de otra madre. Que es el que más pega. Oh, ok, me metí entre medio de los tres. Bueno, esa ulti no fue mejor que la mía, te digo. Para nada mejor que la mía fue. Bueno, bueno. Cada vez me estoy metiendo más, me entusiasmo más sobre el 8, sobre todo el hecho de saber
Ahí está. O por lo menos quisiera... No, ni siquiera llegué a matar. Sobre todo el hecho de saber que puede llegar a crecer bastante el canal. Que podemos hacer un montón. Eso es lo que más me entusiasma de todo. Que podemos crecer mucho siempre y cuando haya el apoyo y llegar a cosas bastante grandes. Eso sería lo mejor. De mi parte, obviamente, siempre estoy tratando de mejorar lo mejor que puedo, de ver qué puedo cambiar en mí, ver qué cosas se puede mejorar en cuanto a todo lo que es edición y más cosas. Estoy aprendiendo a manejar varios programas, sobre todo le estoy metiendo bastante caña a todo lo que es Photoshop, porque Premiere, más de allá que obviamente no es algo, una parte de mí, una extensión de mí para manejarlo también. Tampoco le doy mucho uso. Acomodo un par de cositas para que se vea mejor y demás, pero tampoco mucho más. Lo que sí me estoy esperando mucho es en el tema de Photoshop y demás cosas. Que, espero que vayan para mejor las cosas, que vayan mejorando y que lleguemos a grandes cosas. Eso es lo más importante. Les vuelvo a remarcar, a recalcar, no sé si vino alguien recién a este video y no sabe de los videos anteriores que tuve. El primer video que subí es sobre la compra de productos, sobre todo de hardware, que ahora lo voy actualizando. Sobre todo la compra de hardware en Ubui. Para el que no conozca esa página, es una página sobre compra, valga la redundancia, en Estados Unidos, parte de Europa, en parte de Asia. Funciona como intermediario. Lo que haces es básicamente ver qué querés de Amazon, por así decirlo entre comillas, lo compras y te lo traen. Ya pagas todo lo que es el envío, pagas todo lo que es importación y lo único que haces es comprar, sentarte en tu casa y esperar a que te llegue. Sobre todo en Argentina, no sé en el resto de los países, lo bueno que tiene es que vos agarrás, ya podés hacer una precompra, entre comillas, sería así, precompra, vas hasta el final y ves lo que te va a salir. Eso es lo bueno que tiene. Golpe ciclón 115, salud más objetivo, velocidad de movimiento. ¿Está? Y vamos con las mismas cartas, obviamente. Que la cosa. ¿Qué tenemos? Vamos con esto y agilidad. Y lo bueno que tiene es que pagando lo que es impuesto y demás, acá en Argentina, repito, igualmente termina saliendo muchísimo más barato que si compras las cosas acá en Argentina. Es algo, es una locura. Tengan en cuenta que eso también te afecta a lo que es el... Bien, qué lindo el gordito. Le dieron para que tenga. Tengan en cuenta que eso afecta a los $200. No sé si igualmente están muy metidos en el tema de lo que es los dólares de la Argentina. Para quien sea la Argentina, obviamente no. Yo me preguntaba por qué veía disparos detrás mío. Como diciendo, para quien esté metido en todo lo que es tema economía de Argentina, saben que estamos hasta las tetas con respecto a todo lo que es ahorro, compra de dólares y demás. Así que nada. Tengan en cuenta que va a haber una disminución cuando ustedes compren algún producto en Ubui. Se los van a cobrar en dólares, obviamente, así que se los van a descontar del cupo mensual que tienen ok, del cupo mensual que tienen de $200. No se olviden de eso. En caso de excederse, por supuesto que van a pasar al mes siguiente. Me explico, supongamos que ustedes hasta en la cocina se meten. Supongamos que ustedes compran
Esto no me vendría nada mal, la verdad. Pongamos que ustedes compran $300 en algún producto, en X producto, ¿no? Ay, te cabió, qué lindo que usaste la ulti, papá. Van a ser los $200 de este mes y el resto va a ser del mes que viene. Ah, me acabo de dar cuenta que puedo usar varias veces esa... ¿Qué se llama? Vamos a dejarlo, puede estar bastante africano. Estaba comprando. Viola, sobre todo por el hecho de que estás comprando y directamente ya... ¡Ah! No llegué. Vamos con esto, ¿no? No sé en qué parte me quedé de los dólares, pero bueno, arranco de vuelta. Ya entre que estoy jugando y demás. Ajá. Supongo que lo vamos a tener que dejar para cuando termine, porque cada vez que quiera hablar del tema de las compras, se complica. Así que bueno, esperemos poder levantar de vuelta la partida. Ajá. Ah, lindo. Vamos con... Y vamos con esto. Pero estamos bastante complicados. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, además, puede callar lo demás. Dale, capó. Dale, capó. Una te pido, papá. Matar una vez aunque sea. Ah, yo me voy. Remontada, remontada épica. Remontada épica. Ya te digo, remontada épica. Papá. Me tengo fe, me tengo fe, me tengo fe, me tengo fe. Dale que me tengo fe, papá. A ver si... De otro lado, bien. A ver si podemos tirar una buena ulti. Casi. Casi que podemos tirar una buena ulti. Bueno, supongo que ya lo vamos a tener que ir dejando por acá, si no... vamos a tener horita y media más o menos de capítulo. Así que nada, espero que les haya gustado, que la hayan pasado bien, sobre todo que se hayan cagado de risa con mis manqueadas. Y como saben, siempre que se los digo, me ayudan un montón. Si comentan, si ponen me gusta y sobre todo si comparten con sus amigos. Así que sin nada más que decir, nos vemos la próxima.